Muchas gracias. La verdad que también quiero disculparme por mi atraso. También estaba en un consejo en la universidad, estábamos viendo varios temas. Primero que todo quiero agradecer la instancia, saludar al diputado, saludar a los compañeros secundarios, saludar a Juan Pablo, a Nicolás, a los dirigentes vecinales de la Junta de Vecinos, a todos los padres, apoderados y a los estudiantes que están acá. Bueno, la verdad es que acá me invitaron a poder exponer mi punto de vista de cuál es el estado actual de las cosas, cuáles son las raíces más profundas que nos motivan, que probablemente motivan a todos ustedes a estar acá. Y yo creo que, hay un diagnóstico desde los actores sociales más o menos compartido, que tiene que ver con un círculo vicioso de las desigualdades. O sea, yo creo que ahí se funda el principal motor de lo que es esta movilización. Una angustia por la desigualdad, una angustia de todos los sectores. Ahí le preguntaban al compañero secundario, bueno, ¿ustedes por qué, si son de un colegio particular subvencionado, se movilizan? ¿Por qué si tienen calidad? Bueno, ese concepto de calidad, que muchas veces es algo como que se menciona, ¿no? Calidad. A nosotros también nos decían lo mismo en la Universidad Católica, una universidad que tiene mucho prestigio, que nosotros creemos que tiene muchas falencias porque es para una élite, solamente para una élite socioeconómica muy pequeña, que al interior no tenemos mecanismos de participación efectivos, y porque también tenemos problemas de que los aranceles son los más caros, son los más caros de todo el Consejo de Rectores. Por lo tanto, hay problemas en la Universidad Católica, probablemente no sean los mismos que en otros lados, lo tenemos claro, pero cuando nos dicen ya, tú tienes financiamiento, tú tuviste acceso, ¿por qué te movilizas? ¿Por qué ustedes desde la Universidad Católica, que lo tienen todo, porque hay que ser objetivo, es una gran universidad, ustedes que tienen todas las posibilidades, ¿por qué se movilizan? Bueno, porque nos da mucha rabia la desigualdad, porque no toleramos la injusticia social, y porque no toleramos que nosotros, yo y mis compañeros que también están movilizados, hayamos tenido las oportunidades a costa de otros, porque nuestras oportunidades fueron injustamente dadas, fueron heredadas probablemente de nuestros padres, y no existe meritocracia en Chile, no existe, eso es mentira. Eso se ha inventado para decirle al que fracasó que es culpa de que es flojo, y eso es mentira, eso es lisa y llanamente una mentira. Entonces, este círculo vicioso que parte desde la cuna, parte desde de las condiciones físicas, de vivienda, de salud, que le pueda dar una familia con todo el esfuerzo del mundo, pero lamentablemente con muchas desigualdades a sus hijos, con falta de acceso hasta la cuna, a los jardines infantiles. Comienza con el proceso de etapa escolar, donde el financiamiento compartido, más el lucro de la educación, más la selección de los estudiantes, hacen de nuestro sistema el segundo país más segregado del planeta, en términos educativos, más segregado. O sea, los que tienen cierto nivel socioeconómico se educan por los que tienen este nivel socioeconómico, y así sucesivamente. Tenemos guetos educacionales, castas, o sea, tenemos grupos totalmente separados, casi perfectamente separados, entre los que tienen cierta cantidad de recursos y distinta cantidad de recursos. Entonces, eso nos debería dar vergüenza como país, y ese es el primer antecedente para la discusión que entramos nosotros, que es la educación superior, pero que prefiero no centrarme en la educación particular, que es un temazo, y que lamentablemente el gobierno lo da como por superado. Dice, no, ya hicimos el acuerdo de enero, ya está lista la educación particular. Mentira, falta mucho todavía, y faltan los puntos más de fondo que se han querido esquivar en un debate que lamentablemente solo ha ido por el camino de los consensos políticos, y los temas de fondo donde hay empate legislativo, lamentablemente se debaten. Y ahí entra el tema del acceso a la educación superior, que es sumamente desigual. De el 10% más rico de Chile, entran 9 de cada 10 jóvenes, y del 10% con menos recursos en Chile, entran solo 2 jóvenes de cada 10. Y eso se agrava al momento de la deserción, porque los jóvenes con una condición de vulnerabilidad más alta desertan mucho más, porque tienen problemas económicos, porque tienen que trabajar, porque lamentablemente no pueden dedicarle tanto tiempo al estudio. Por lo tanto, no solamente el acceso, sino que en la titulación hay una desigualdad tremenda. Por lo tanto, este espiral que uno cree que la persona no se esforzó, o quizá uno le puede decir, oye, pero tú cómo no bajaste los ramos, etcétera. No, hay condiciones casi planificadas para que los estudiantes más vulnerables no puedan terminar su estudio. Hay barreras de entrada sumamente grandes, y ahí entra el tema del financiamiento. Los aranceles son, para el ingreso que tenemos los chilenos, es de los más caros del mundo. O sea, para que entendamos, es de los más caros del mundo. Y ahí es cuando entra en juego el lucro, los incentivos para que estos empresarios de la educación suban los aranceles. Y eso es terrible.
Y bueno, al ser tan alto y al tener un país tan desigual, donde todos los recursos están concentrados en muy pocos, lamentablemente todas las familias que quieren hacer el esfuerzo para entrar a la educación superior se endeudan. Se endeudan sin muchas veces saber cuál es la consecuencia de hacerlo. Y al momento de salir, y los pocos jóvenes que logran egresar con mucho esfuerzo, se dan cuenta que a la institución que accedieron le vendieron un título que no tenía valor. O sea, los estafaron. Porque las universidades que ponían publicidades tan grandes y tan bonitas, que uno puede ver en la línea 5 del metro, está lleno de publicidades de institutos, de distintos, y el estudiante que sale con todo el esfuerzo del mundo no tiene ninguna culpa, y después le dicen, oye, yo no te reconozco ese título, o filtran los títulos, dependiendo de la universidad que viniste. Y eso es terrible, porque se genera una falsa expectativa. Uno cree que va a poder llegar a un lugar y te mienten, y eso genera frustración. Entonces hoy día podemos constatar que el 60% de los jóvenes que se titulan de una carrera de educación superior no trabajan en lo que estudiaron. O sea, como bien decía la Paloma, lo que pasa es que terminan sacando un título universitario y trabajando en un call center. Yo no tengo nada contra la gente que trabaja en distintos puestos, de hecho, todo el valor que tienen, pero ellos estudiaron para aspirar a más. Y lamentablemente hoy día los estafaron y no pueden acceder a lo que ellos puedan realizarse a través de su trabajo, a través de lo que aprendieron. Y eso obviamente genera cesantía, lo que hemos llamado los cesantes ilustrados, y eso, como tienen deuda, genera que caigan en DICOM. Y ahí, cagaron. Mira, nos reímos acá, pero es algo trágico, y se repite día tras día, persona tras persona, y esto es una historia tan repetida que yo creo que este diagnóstico es tan duro, tan rudo, pero es tan certero, que ha levantado a miles y millones de familias en Chile en pos de un cambio en la educación. Porque se han dado cuenta, se han hecho conscientes que todo este relato del acceso a la educación superior, de que 7 de cada 10 jóvenes habían entrado a la educación superior de la primera generación, lamentablemente era una cifra vacía y autocomplaciente. O sea, la gente decía, ya, llegamos a la meta de la cobertura, pero les estaban más de la mitad, todos endeudados, sin encontrar pega después. O sea, hay un sistema que lamentablemente no calza. Y esto, obviamente que tenemos que hacer las críticas correspondientes. Y aquí es cuando nosotros hemos dicho, pero revisemos el paradigma, que si bien yo hago críticas fuertes a los gobiernos pasados en esta materia, hay que revisar dónde se originó este modelo, dónde se impuso un modelo individualista de la educación, una concepción del individuo y no colectiva, hace ya 30 años. Entonces, en este momento, sin preguntarle a nadie, le dicen, este va a ser el modelo educativo chileno. Hicieron una apuesta. El sistema más pro mercado del mundo, lejos, el más pro mercado. Uno puede tratar de buscar un ejemplo más pro mercado, pero no existe. Y en Chile es el más pro mercado. Y eso ha generado todos los, o es gran parte de la influencia de todos los diagnósticos que hicimos previamente. Pero acá cuando el gobierno dice, tenemos el diagnóstico compartido, los estudiantes se han movilizado y hemos entendido el mensaje, yo soy muy escéptico. Yo creo que no tenemos el diagnóstico compartido. Ellos creen que estas son causas que se pueden mejorar haciéndole arreglos a este paradigma que instalaron. Pero no, acá nosotros lo que decimos es que este paradigma fracasó. Un paradigma en el cual tú le dices a una persona, la educación es un servicio por el cual tú vas a rentabilizar y tú vas a ganar más plata. Por lo tanto, te lo pagas con un crédito. Y si no tienes plata, un crédito. Entonces, hay ahí una perversión de lo que es la educación, porque te dicen que es un servicio por el cual tú vas a rentabilizar, o sea, una inversión. Y eso, lamentablemente, ha colado en toda la ciudadanía, y todos dicen, no, sí, es un servicio, yo lo tengo que pagar, yo me lo tengo que ganar. Pero la educación es un derecho. Entonces, ahí cuando nosotros giramos el paradigma, vemos los países más avanzados a los cuales nos queremos parecer, países desarrollados, en los cuales han definido claramente, la educación es un derecho, por lo tanto tiene que ser financiado por todos. Porque acá, no sé, yo siempre digo este ejemplo, pero si yo voy en una carretera, en un bus o en cualquier parte y tengo un accidente, yo esperaría que en la posta que me atendieran, en el hospital que me atendieran, hayan enfermeros, hayan asistentes de la salud y hayan médicos de calidad. Y para que eso se genere, tenemos que invertir todos en la educación, porque todos queremos que si que nos llega a pasar eso, o si queremos que nuestros hijos tengan buenos profesores de calidad, o si queremos que se construyan buenas, no sé, obras públicas, y queremos que haya, no sé, ingenieros, médicos, investigación, etcétera, bueno, todos debiésemos financiar. Entonces, acá hay un concepto de la educación como bien individual, y hay un concepto de educación como bien social y bien colectivo. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar.
Por lo tanto, cuando ellos argumentan de que todos los cambios que están implementando van en su paradigma, yo encuentro que tienen una coherencia lógica súper grande. Y uno puede ver las presentaciones del Ministerio de Educación y la argumentación y las soluciones para ese paradigma están muy bien implementadas, y yo lo reconozco. Pero nosotros queremos otro paradigma. Y ahí esas medidas se quedan cortas, porque no reconocen el fracaso de ese modelo. Y en ese momento, bueno, hay muchos mitos con la educación, ya les han dicho varios. Las familias tienen la libertad de elegir. Yo creo que no tienen la libertad de elegir. Los colegios son los que eligen. Yo te selecciono a ti, yo a ti y yo a ti. Las familias no eligen, eso es una mentira. Entonces, acá tenemos que ir derribando mitos. Como por ejemplo, cuando dicen es injusto que el Estado financie a todos. Porque dicen, no, pero ¿cómo vamos a financiar con los impuestos de los más pobres, de los más vulnerables, a los más ricos que estudian en la Universidad Católica, por ejemplo? Bueno, este es un ejemplo que me dirán, pero obvio que no podemos financiar nosotros a los más ricos. Pero ¿qué pasa si los que acceden a la Universidad Católica o los que, estamos para hacer más equitativa a la Universidad Católica? Pero ¿qué pasa si que los más ricos ponen tantos impuestos que finalmente financian la educación de todos también? Yo creo que es justo que el Estado también financie a los más ricos, porque así se genera integración. Así no se genera educación para ricos y educación para pobres, sino que educación para todos. Entonces, por supuesto que puede ser más justo un sistema, y esos son mitos que hay que ir derribando. O como por ejemplo, no hay nada de malo con que las familias contribuyan con su pago a la educación. Uno dirá, bueno, claro, toda familia lo único que quiere y lo único que aspira es a entregarle educación a sus hijos. Por lo tanto, van a hacer todo el esfuerzo posible, por quizás dejar de comer un poco, por quizás dejar de lado las diversiones, dejar de lado los arreglos que tengan que hacer en la casa, por poner la subvención a sus trabajos. Y eso pasa, las familias postergan sus, ingresos para poder ponerle la educación a sus hijos, se endeudan de repente para meterlo a un colegio que pueda tener unos puntitos más en el 15, como decían por ahí. Y eso es terrible, porque es una mentira de que los colegios donde se ponen más recursos son mejores, eso punto uno, o sea, son casi iguales estadísticamente. Y punto dos, lo que hace eso es lo que dijimos anteriormente, que tenemos colegios segregados por capacidad de pago. Entonces, todos los que pueden poner cero están en colegios municipales, todos los que pueden poner 5.000 pesos están con los que pueden poner 5.000 pesos. Y así sucesivamente en una escala. Y eso es terrible. Eso no solamente daña la educación, sino que daña la democracia, porque nos aleja a los unos de los otros. Nos aleja a los distintos, porque nacimos en distintas realidades, pero no hay un momento en que nos integramos, y nos hacemos uno, y vemos las distintas realidades y entendemos al otro. Y eso nos va divisionando, y haciendo que las tensiones, los resentimientos, todas las inquietudes se hagan más agudas. Y eso, por supuesto, que no lo podemos permitir. Hay hartos mitos más, el tema de la selección.